Elena Márquez despertaba cada mañana a las 5:30, no porque necesitara tanto tiempo para prepararse, sino porque había aprendido que levantarse antes que los demás era la única manera de tener algunos minutos de paz en aquella casa donde ya no era bienvenida. Se dirigía a la cocina en silencio, sus pies descalzos, rozando apenas el suelo frío, como si fuera un fantasma navegando por los pasillos de una vida que una vez fue suya. Preparaba el café mientras observaba por la ventana el amanecer que pintaba el cielo con tonos dorados, recordando cuando ese mismo ritual lo compartía con Roberto, su esposo, hace ya 5 años que había partido. «Buenos días, mamá», decía Carmen, su única hija, entrando a la cocina con esa sonrisa forzada que Elena conocía tan bien. Era el tipo de sonrisa que se usa para disimular molestia, para mantener las apariencias cuando los vecinos están cerca, pero que desaparece tan pronto como se cierra la puerta de casa. «Buenos días, mi amor», respondía Elena, sirviendo automáticamente una segunda taza de café. Carmen tomaba la taza sin siquiera mirarla, como si fuera un servicio que se daba por sentado, como si Elena fuera parte del mobiliario de la cocina. Luego llegaba él, Jorge, el esposo de Carmen, un hombre de 42 años que había construido su autoestima pisoteando a quienes consideraba más débiles. Su entrada en la cocina siempre venía acompañada de ese ruido característico que hacía al aclarar la garganta, como si fuera el dueño de todo lo que tocaba. «Elena», decía sin siquiera voltear a mirarla, extendiendo la mano para que le sirviera café. Nunca «suegra», nunca «doña Elena», solo «Elena», pronunciado como si fuera el nombre de una empleada doméstica. Elena le servía el café en silencio. Había aprendido que cualquier intento de conversación era recibido con miradas de fastidio o comentarios sarcásticos que la hacían sentir como una intrusa en lo que una vez había sido su propio hogar. «Los niños necesitan uniformes limpios para mañana», decía Carmen, revisando su teléfono celular mientras hablaba. «Y hay que hacer las compras del mercado. Ah, y también hay que llevar a Santiago al médico a las 3. Elena asentía en silencio. No era una pregunta ni una solicitud. Era una lista de órdenes disfrazada de conversación casual. Carmen había perfeccionado el arte de hacer que sus exigencias sonaran como favores que Elena tenía el privilegio de realizar. Jorge se levantaba de la mesa y antes de salir se dirigía a Carmen. «Dile a tu madre que mantenga a los niños en silencio cuando llegue del trabajo. Ayer no pude ni ver las noticias por el escándalo que hacían». Elena sintió como si le hubieran clavado una aguja en el pecho. «Dile a tu madre», como si ella no estuviera allí, como si fuera invisible, como si a los 68 años, después de haber criado a una hija, haber sido esposa fiel durante 40 años y haber trabajado incansablemente para mantener una familia unida, su presencia fuera tan insignificante que ni siquiera merecía el respeto de ser mencionada directamente. «Mamá, ya escuchaste a Jorge», decía Carmen, como si fuera lo más normal del mundo que su esposo tratara a su madre como si fuera una molestia viviente. Y Elena asentía, siempre asentía. Los días pasaban como copias carbón unos de otros. Elena se levantaba temprano, preparaba desayuno para una familia que la trataba como servidumbre, lavaba ropa, limpiaba la casa, cuidaba a los nietos cuando llegaban del colegio. Santiago, de 8 años, y María, de 6, eran los únicos rayos de luz en su existencia cotidiana. «Abuela, ¿por qué siempre estás triste?», le preguntaba Santiago una tarde mientras ella lo ayudaba con la tarea de matemáticas. «No estoy triste, mi cielo», mentía Elena, acariciando el cabello del niño. «Solo estoy cansada». Pero Santiago, con esa sabiduría que solo tienen los niños, la miraba con esos ojos grandes y oscuros que había heredado de la familia, y Elena sabía que él podía ver a través de su mentira. En las noches, cuando la casa finalmente se quedaba en silencio, Elena se sentaba en su pequeña habitación, que una vez había sido el cuarto de costura y que ahora era su único refugio, y miraba las fotografías que guardaba en una caja de metal, fotografías de una mujer que ya no reconocía, una mujer joven, de espalda recta y mirada firme, vestida con un uniforme militar impecable, una mujer que había tomado decisiones difíciles, que había salvado vidas, que había sido respetada y admirada por cientos de personas. Esa mujer parecía haber existido en otra vida, en otro universo donde Elena Márquez no era simplemente la abuela que no sirve para nada más que cuidar niños, como había escuchado decir a Jorge en una conversación telefónica que él creía privada. «No eres más que una abuela», había dicho Jorge a Carmen una noche,
pensando que Elena no podía escucharlos desde su habitación. No contribuye con nada, solo gasta comida y agua. Ya está vieja. ¿Para qué sirve? Elena había sentido como si le arrancaran el corazón con las manos desnudas, pero se quedó en silencio, como siempre, porque había aprendido que su dolor no importaba, que sus sentimientos no tenían valor en esa casa donde era solo una carga, un problema que resolver, una molestia que tolerar. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores y eso ayuda mucho a nuestro trabajo. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo. Pero en esas noches silenciosas, cuando los recuerdos venían a visitarla como fantasmas de un pasado glorioso, Elena tocaba con dedos temblorosos una medalla que guardaba en el fondo de su caja de metal. Una medalla que brillaba opaca después de tantos años, pero que seguía siendo testimonio de una verdad que ella había decidido enterrar por dolor, por vergüenza, por amor a una familia que no la valoraba. Una verdad que cambiaría todo si alguna vez saliera a la luz. Una verdad que la convertiría de la abuela inútil en la leyenda viviente que siempre había sido. Las semanas que siguieron fueron como gotas de veneno cayendo lentamente sobre una herida abierta. Elena comenzó a notar cómo los pequeños gestos de cariño que Carmen solía tener con ella se desvanecían como arena entre los dedos. «Mamá, ¿podrías no sentarte en el sofá de la sala? Jorge dice que se está deformando con tanto peso», le dijo Carmen una tarde, sin siquiera levantar la vista de su revista de modas. Elena, que pesaba apenas 52 kilos, después de años de preocupaciones que le habían quitado el apetito, sintió como si le hubieran abofeteado. El sofá de la sala era donde solía sentarse a ver televisión con los nietos, el único momento del día donde se sentía parte de una familia. «Claro, mi amor», respondió Elena, retirándose a su cuarto con la dignidad que todavía le quedaba intacta. Jorge había comenzado a implementar reglas cada vez más específicas sobre la presencia de Elena en los espacios comunes de la casa. Que no use el baño principal cuando yo esté arreglándome para el trabajo. Que no prepare comida cuando tengamos visitas. Que mantenga su cuarto siempre cerrado para que los invitados no vean el desorden. Carmen transmitía cada nueva regla con esa sonrisa forzada que había perfeccionado, como si fuera razonable que una mujer de 68 años viviera como una inquilina indeseada en lo que una vez había sido su propio hogar. «Es que Jorge trabaja muy duro, mamá. Necesita su espacio para relajarse», justificaba Carmen cuando Elena, muy suavemente, intentaba cuestionar por qué no podía ver televisión en la sala después de las 8 de la noche. Pero lo que más dolía a Elena eran las miradas. Esas miradas que Carmen y Jorge intercambiaban cuando ella entraba a una habitación, como si fuera una molestia inesperada, como si su presencia interrumpiera conversaciones importantes de adultos que tenían cosas mejores que hacer que tolerar a una anciana. «No será mucho trabajo para ti cuidar a los niños y también a tu mamá», le había dicho Marisa, la vecina del frente, una tarde cuando Elena había salido a barrer el porche y había escuchado la conversación por casualidad. «Ay, Marisa, no tienes idea», había respondido Carmen, bajando la voz pero no lo suficiente. «A veces siento que tengo 3 niños en casa en lugar de 2. Ella no se vale por sí misma para nada. Hasta para ir al médico tengo que acompañarla porque dice que se confunde con los papeles del seguro». Elena había sentido como si le clavaran cuchillos en el alma. Carmen sabía perfectamente que ella solo pedía compañía al médico, porque había desarrollado un temor terrible a estar sola en lugares donde podría recibir malas noticias. Después de perder a Roberto tan súbitamente, Elena había desarrollado una ansiedad comprensible hacia los consultorios médicos, pero Carmen lo presentaba como si fuera senilidad, como si fuera una carga adicional que tenía que soportar. «Tienes que pensar en tu propia familia, Carmen, en Jorge y los niños. No puedes sacrificar tu vida por alguien que ya vivió la suya», había aconsejado Marisa con esa falsa preocupación que caracteriza a las personas que disfrutan metiendo cizaña en las relaciones familiares. «Tienes razón», había suspirado Carmen. «A veces pienso que sería mejor para todos si ella estuviera en un hogar de ancianos. Allí tendría gente de su edad, actividades apropiadas para ella». Elena había tenido que agarrarse del marco de la puerta para no caerse. Su propia hija, la niña que había criado con tanto amor, que había amamantado durante 2 años, a quien había enseñado a caminar, a leer, a ser una mujer fuerte e independiente, estaba hablando de deshacerse de ella como si fuera un mueble viejo, que ya no combinaba con la decoración de la casa. Esa noche, durante la cena, Elena observó a su familia con ojos nuevos. Jorge masticaba su comida con la satisfacción de un hombre
que se sentía dueño absoluto de su territorio. Carmen cortaba la carne de los niños con movimientos mecánicos, evitando el contacto visual con su madre. Santiago y María comían en silencio, percibiendo la tensión que flotaba en el aire como humo tóxico. Santiago tiene un festival en el colegio la próxima semana, anunció Carmen. Van a hacer una presentación sobre héroes nacionales. Cada niño puede llevar a un familiar para que hable sobre alguien importante en la historia del país. Santiago levantó la vista, sus ojos brillando con emoción. ¿Puede venir la abuela? Ella sabe muchas historias de antes. El silencio que siguió fue tan denso que Elena sintió como si el aire se hubiera vuelto sólido. Jorge dejó de masticar y miró a Santiago con esa expresión de fastidio que reservaba para cuando los niños decían algo que consideraba inapropiado. «Ay, mi cielo», dijo Carmen con una risa forzada. «La abuela no sabe sobre héroes nacionales. Mejor llevamos a papá, que estudió administración de empresas. Él puede hablar sobre líderes empresariales exitosos. Pero yo quiero que venga la abuela», insistió Santiago con esa terquedad adorable de los 8 años. «Ella me contó historias sobre soldados valientes. Dice que antes la gente era muy valiente». Jorge intervino con esa voz autoritaria que usaba cuando quería zanjar una discusión. «Santiago, tu abuela nunca fue soldado ni conoció soldados importantes. Son solo historias inventadas que les cuenta a los niños. En el festival necesitamos gente seria, que sepa de qué está hablando». Elena sintió como si le hubieran arrancado los pulmones del pecho. Historias inventadas, todo lo que había vivido, todo lo que había sacrificado, todos los momentos de gloria y honor que guardaba en su corazón como tesoros sagrados, reducido a historias inventadas, por un hombre que no sabía absolutamente nada sobre quién había sido ella antes de convertirse en la abuela inútil. «Jorge tiene razón, mamá», agregó Carmen, sin mirar a Elena. «Es mejor que no te compliques con esas cosas del colegio. Ya tienes suficiente trabajo con la casa y los niños». Santiago bajó la cabeza, claramente decepcionado. María, que había estado escuchando en silencio, preguntó con esa inocencia brutal de los niños de 6 años: «¿Por qué la abuela no puede ir?» «Es porque está muy viejita». «No es eso, mi amor», mintió Carmen. «Es que, bueno, tu abuela no está acostumbrada a hablar en público. Se podría poner nerviosa». Elena se levantó de la mesa sin terminar su comida. «Permiso», murmuró, dirigiéndose a su habitación con paso firme, pero el corazón completamente destrozado. Se sentó en el borde de su cama y abrió la caja de metal que guardaba debajo del colchón. Sus dedos temblaron al tocar una fotografía en blanco y negro, donde aparecía ella, 30 años más joven, de pie junto a un grupo de soldados en lo que claramente era una ceremonia militar oficial. En la foto, Elena llevaba el uniforme de capitana del ejército, sus insignias brillando bajo el sol, su postura erguida y orgullosa. A su lado, soldados que la miraban con respeto evidente, algunos de ellos condecorados por acciones heroicas que ella había coordinado personalmente. «Historias inventadas», susurró Elena, tocando la fotografía con dedos que una vez habían sostenido armas, que habían firmado órdenes que salvaron vidas, que habían temblado no de miedo, sino de responsabilidad por las decisiones que podían cambiar el curso de batallas enteras. Guardó la fotografía y cerró la caja. Afuera, podía escuchar a Jorge explicándole a Santiago por qué era mejor que llevara a alguien importante al festival del colegio, alguien que tuviera logros reales que mostrar. Elena cerró los ojos y sintió como algo dentro de ella se endurecía. Ya no era solo dolor, ya no era solo tristeza por no ser valorada, era algo más peligroso. Era la chispa de dignidad que había estado dormida durante demasiado tiempo, comenzando a despertar en el corazón de una mujer que había olvidado quién solía ser, pero que estaba empezando a recordar. Los días siguientes al incidente del festival escolar fueron como caminar sobre cristales rotos. Elena intentó recuperar algún vestigio de conexión con su hija, buscando momentos de intimidad que les permitieran hablar como madre e hija, como habían hecho durante tantos años antes de que Jorge se convirtiera en el centro de gravedad de la casa. «Carmen, ¿te acuerdas cuando eras pequeña y te llevaba al parque los domingos?», le preguntó Elena una mañana mientras preparaban el desayuno juntas. «Siempre querías que te empujara en los columpios hasta que te marearas». Carmen ni siquiera levantó la vista de los huevos que estaba friendo. «Mamá, eso fue hace 30 años. Ya no soy una niña. Lo sé, mi amor. Solo pensaba que tal vez podríamos, no sé, conversar más, como antes». «¿Conversar de qué?», preguntó Carmen con esa impaciencia que había comenzado a caracterizar todas sus interacciones con Elena. «Tú no entiendes nada de lo que está pasando en nuestras vidas.
No sabes de trabajo, no sabes de tecnología, no sabes de las presiones que tenemos Jorge y yo. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Pero sé de ser madre, sé de criar hijos, de mantener una familia unida. Eso era antes, mamá. Los tiempos han cambiado. La crianza ahora es diferente, más complicada. Los niños tienen otras necesidades. Jorge entró en la cocina en ese momento, como si hubiera estado esperando la oportunidad perfecta para interrumpir. ¿De qué hablan con tanto misterio?, preguntó con esa sonrisa falsa que Elena había aprendido a detectar. De nada importante, respondió Carmen rápidamente. Mamá solo estaba recordando cosas del pasado. Ah, sí. Elena siempre viviendo en el pasado, comentó Jorge, sirviéndose café como si fuera el dueño de la cocina. Es típico de los viejos. No pueden aceptar que el mundo siguió adelante sin ellos. Elena apretó los puños debajo de la mesa. Había algo en la forma despectiva en que Jorge pronunciaba la palabra viejos, que la hacía sentir como si fuera un objeto desechable, algo que había cumplido su función y ahora solo estorbaba. Jorge, no hables así de mi mamá, dijo Carmen, pero su tono era más de reproche suave que de verdadera defensa. Era el tipo de protesta que se hace para quedar bien, no para realmente proteger. Solo digo la verdad, continuó Jorge, agregando azúcar a su café con movimientos deliberadamente lentos. Mi propia madre se dio cuenta de que ya era hora de irse a vivir con mi hermana cuando cumplió los 65. Entendió que nosotros necesitábamos nuestro espacio para formar nuestra familia. Las palabras cayeron sobre Elena como piedras. Irse a vivir con mi hermana era una forma elegante de decir, la echamos de casa. Elena conocía esa historia. Jorge se lo había contado a Carmen cuando comenzaron a salir, presumiendo de lo inteligente que había sido su madre al entender su lugar en la nueva dinámica familiar. Bueno, cada familia es diferente, murmuró Elena, tratando de mantener la paz. Claro que sí, replicó Jorge. Algunas familias son más claras con los límites. Esa tarde, cuando Elena fue a buscar a los niños al colegio, se encontró con otras abuelas que también cumplían esa función. Era uno de los pocos momentos de la semana donde se sentía útil, donde su presencia era requerida y apreciada, al menos por Santiago y María. Elena, qué bueno verte, le dijo Rosa, una mujer de su edad que cuidaba a su nieta 3 días a la semana. ¿Cómo estás? Te veo un poco pálida. Estoy bien, Rosa, solo un poco cansada. ¿Cansada de qué? Si tu hija no te deja hacer nada, intervino Dolores, otra abuela que había escuchado la conversación. La otra vez te vi en el supermercado y Carmen no te dejó ni tocar el carrito. Te trataba como si fueras de cristal. Elena sintió cómo la vergüenza le subía por el cuello. Carmen solo se preocupa por mí. Ay, Elena, no nos vengas con esos cuentos, dijo Rosa con esa franqueza brutal que caracteriza a las mujeres mayores. Todas hemos visto cómo te trata esa hija tuya. Y no me hagas hablar del marido. Jorge es particular, murmuró Elena, tratando de defender lo indefendible. ¿Particular? Ese hombre es un grosero, sentenció Dolores. El otro día lo vi en el banco, y cuando el cajero se demoró con su transacción, le gritó como si fuera su empleado. Un hombre que trata mal a los trabajadores del servicio, trata mal a todo el mundo. Elena sabía que Rosa y Dolores tenían razón, pero defender a su familia se había convertido en un reflejo automático, una forma de proteger los últimos vestigios de dignidad que le quedaban. Si admitía que Jorge era cruel, si reconocía que Carmen la trataba mal, tendría que enfrentar la realidad de que estaba completamente sola en el mundo. Cuando llegaron los niños, Santiago corrió hacia ella con esa energía característica de los 8 años. Abuela, ¿sabes qué? La maestra nos preguntó qué queríamos ser cuando fuéramos grandes, y yo dije que quería ser soldado como los de tus historias. Elena sintió como el corazón se le derretía. ¿En serio, mi amor? Sí, pero Tomás se burló y dijo que las historias de los abuelos siempre son mentira, que son cosas inventadas para que los niños se duerman. Elena se agachó para quedar a la altura de Santiago. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que mi abuela nunca miente, que ella sabe cosas importantes. Pero después me dio pena porque todos los otros niños se rieron. Elena abrazó a su nieto, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Santiago había defendido sus historias, había creído en ella cuando su propia familia la había desestimado y había pagado el precio social de defender a una abuela que supuestamente solo sabía inventar cuentos. Abuela, ¿por qué mamá y papá dicen que tus historias no son verdad?, preguntó María con esa curiosidad directa de los 6 años. Elena no supo qué responder.
¿Cómo explicarle a una niña que a veces los adultos que más queremos son los que menos nos conocen? ¿Cómo decirle que su mamá había decidido que era más fácil desestimar el pasado de su abuela que enfrentarse a la posibilidad de que Jorge estuviera equivocado sobre algo? A veces, mi cielo, los adultos se olvidan de quiénes fueron antes las personas que ahora son viejitas, le dijo Elena, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero eso no significa que las historias no sean verdad. Esa noche, durante la cena, Santiago le contó a sus padres sobre la conversación con su compañero de clase. «Papá, ¿es verdad que las historias de la abuela son mentira?», preguntó Santiago con esa confianza que los niños tienen, en que los adultos siempre dirán la verdad. Jorge dejó el tenedor en el plato, con un gesto deliberadamente dramático. «Santiago, tu abuela tiene muy buena imaginación. Eso no está mal, pero no debes confundir imaginación con realidad. Pero ella me contó sobre soldados que conocía, sobre uniformes y medallas». «¿Medallas?», preguntó Carmen, mirando a Elena con sorpresa. «Mamá, ¿qué medallas?». Elena sintió como si estuviera parada en el borde de un precipicio. Era el momento de hablar, de mostrarles quién había sido realmente. Pero la humillación acumulada durante meses, el desprecio constante, la sensación de ser tratada como una vieja senil que inventaba historias, la habían llenado de una vergüenza que no sabía cómo superar. Son solo historias, mi amor», murmuró Elena, bajando la mirada a su plato. «Jorge tiene razón». Santiago la miró con esa decepción devastadora que solo pueden expresar los niños cuando los adultos en quienes confían les fallan. «Pero abuela, tú dijiste...». «Ya estuvo bueno de historias», interrumpió Jorge con autoridad. «Santiago, en esta casa hablamos de cosas reales. Tu abuela necesita entender que ya es tiempo de vivir en el presente, no en cuentos inventados». Elena sintió como algo se rompía definitivamente dentro de su pecho. Había traicionado a Santiago. Había negado su propia historia. Había permitido que Jorge la humillara delante de sus nietos. Se había convertido en cómplice de su propia degradación. Esa noche, sola en su habitación, Elena abrió la caja de metal y sostuvo en sus manos la medalla al valor que había recibido después de la operación de rescate en la frontera norte. Sus dedos recorrieron el metal frío, recordando el peso que había tenido esa medalla cuando se la impusieron en el pecho durante la ceremonia oficial. «Historias inventadas», susurró, y por primera vez en meses, una lágrima rodó por su mejilla. Pero junto con la lágrima, algo más comenzó a moverse dentro de Elena. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, esperando el momento correcto para despertar. Los días que siguieron a esa cena fueron como un funeral silencioso. Elena había enterrado a la mujer que una vez fue, y lo que quedaba era apenas una sombra que se movía por la casa, como un fantasma resignado a su propia inexistencia. Ya no intentaba iniciar conversaciones con Carmen. Ya no trataba de ganar la aprobación de Jorge con sonrisas forzadas. Ya no le contaba historias a los nietos, porque había aprendido que la verdad era un lujo que no podía permitirse en una casa donde su palabra no tenía valor. Se había convertido en lo que ellos siempre habían querido, un mueble funcional que limpiaba, cocinaba y cuidaba niños sin emitir opiniones, sin reclamar espacio, sin recordarles que una vez había sido algo más que la abuela que vive aquí porque no tiene a dónde ir. Una tarde, mientras doblaba ropa en silencio, escuchó a Carmen hablando por teléfono con su cuñada Marcela, la hermana de Jorge. «No, Marcela, es que ya no sabemos qué hacer con ella», decía Carmen con esa voz de cansancio que había perfeccionado para hablar sobre su madre. «Está como rara. No habla, no opina, solo hace lo que le decimos y se queda en su cuarto». Elena continuó doblando ropa, fingiendo que no escuchaba, aunque cada palabra se clavaba en su corazón como alfileres. «Jorge dice que tal vez sería mejor buscarle un hogar de ancianos. Dice que ya cumplió su función como abuela y que ahora necesita estar con gente de su edad», continuó Carmen. «Además, los niños están creciendo y necesitan más espacio, más privacidad». Elena dejó caer la camisa que estaba doblando. Los niños necesitaban espacio. Su presencia era un obstáculo para el crecimiento de los nietos que tanto amaba. «Sí, ya sé que suena duro, pero tienes que entender que nosotros también tenemos derecho a nuestra intimidad familiar», siguió Carmen. «Ya son 5 años desde que murió papá. Ya es hora de que ella haga su vida independiente. Vida independiente. Como si a los 68 años,
con una pensión mínima y sin más familia que esa hija que hablaba de deshacerse de ella, como si fuera un problema administrativo, Elena tuviera opciones reales de independencia. Esa noche, Elena se quedó despierta mirando el techo de su habitación, calculando números que no cuadraban por ningún lado. Su pensión alcanzaba para sobrevivir, pero no para vivir. No tenía ahorros porque durante los últimos 5 años había contribuido con todos los gastos de la casa, creyendo que era su forma de pagar por tener un techo sobre su cabeza. Al día siguiente, Santiago se enfermó con fiebre alta. Elena, que había cuidado de él durante toda su infancia, sabía exactamente qué hacer: té de manzanilla, compresas frías, vigilancia constante para asegurarse de que la fiebre no subiera demasiado. «Santiago, ven acá con la abuela», le dijo Elena cuando el niño bajó las escaleras con cara de tristeza y los ojos vidriosos por la fiebre. «No, abuela», dijo Santiago, pero sin su entusiasmo usual. «Mamá dice que tienes gérmenes de vieja y que me puedes contagiar algo peor». Elena sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Gérmenes de vieja. Carmen había convertido su amor en algo peligroso. Había transformado su cuidado maternal en una amenaza para sus propios nietos. «Pero yo solo quiero cuidarte, mi cielo», murmuró Elena, extendiendo los brazos hacia su nieto. Santiago la miró con esa confusión dolorosa de los niños, que no entienden por qué los adultos hacen las cosas tan complicadas. «Mamá dice que ya estoy muy grande para que me cuiden, que solo los bebés necesitan abuela». Carmen apareció en la sala con un termómetro digital y medicamentos que había comprado en la farmacia. «Santiago, ven acá. Vamos a tomarte la temperatura como hacen los doctores de verdad, no con remedios caseros de antes». «Los remedios de antes funcionaban perfectamente», murmuró Elena, más para sí misma que para Carmen. «¿Qué dijiste?», preguntó Carmen con esa voz filosa que usaba cuando se sentía desafiada. «Nada, mi amor. Solo decía que el té de manzanilla siempre te funcionó cuando eras pequeña. Mamá, eso era porque no teníamos acceso a medicina moderna. Ahora sabemos que es mejor usar medicamentos apropiados, no hierbas que pueden tener efectos secundarios desconocidos». Elena se sintió como un fósil ambulante, como si todos sus conocimientos sobre crianza, todos sus años de experiencia como madre, fueran tan obsoletos como una máquina de escribir en un mundo de computadoras. Jorge llegó del trabajo esa noche y encontró a Santiago todavía con fiebre. «¿Por qué no ha mejorado? ¿Le diste el medicamento que te dije?» «Sí, pero Elena estuvo insistiendo con sus remedios caseros», reportó Carmen. «Le dije que no, pero ya sabes cómo es. Siempre cree que sabe más que todo el mundo». Elena no había insistido en nada, solo había sugerido el té de manzanilla, pero aparentemente hasta eso era una intromisión intolerable en la nueva dinámica familiar, donde ella no tenía voz ni voto en el cuidado de los nietos que había ayudado a criar desde que nacieron. «Elena», dijo Jorge con esa voz de profesor, regañando a una estudiante problemática, «necesitas entender que ya no estamos en los años 50. La medicina ha avanzado. Los niños necesitan cuidados profesionales, no supersticiones de vieja». Elena bajó la cabeza y asintió, porque había aprendido que defenderse solo empeoraba las cosas, solo proporcionaba más munición para las conversaciones telefónicas, donde Carmen se quejaba de lo difícil que era vivir con una suegra terca y anticuada. Pero esa noche, cuando Santiago empeoró y la fiebre subió a 39 grados, Elena se quedó despierta en su habitación, escuchando los pasos apresurados de Carmen y Jorge, las llamadas telefónicas al médico de emergencia, el llanto del niño que pedía agua fría y compresas, exactamente lo que Elena había sugerido desde el principio. A las 3 de la madrugada, cuando finalmente lograron bajar la fiebre con los mismos métodos anticuados que Elena había propuesto, nadie vino a agradecerle. Nadie reconoció que tal vez, después de 40 años de maternidad y 5 años de abuelidad, ella sabía algo sobre cuidar niños enfermos. La semana siguiente, Elena encontró un folleto sobre residencias geriátricas en la mesa de la cocina. No estaba dirigido a ella específicamente, pero había sido colocado en un lugar donde no podía evitar verlo. El mensaje era claro. Estaban investigando opciones. Elena leyó el folleto con manos temblorosas. Residencia San Rafael. Un hogar digno para nuestros mayores. Actividades recreativas. Atención médica especializada. Ambiente familiar y acogedor. Las fotografías mostraban ancianos sonrientes jugando dominó, comiendo en comedores comunitarios, participando en clases de manualidades. Se veían felices, o al menos eso parecían sugerir las imágenes cuidadosamente seleccionadas por el departamento de mercadeo de la institución.
Elena se imaginó a sí misma en esos comedores, rodeada de extraños que también habían sido depositados allí por familias que habían decidido que ya era hora de hacer su vida independiente. Se vio comiendo sopa institucional, mientras recordaba las comidas familiares donde una vez había sido el centro de la mesa, la mujer que todos esperaban para comenzar a comer. «Mamá, ¿viste el folleto?», preguntó Carmen esa tarde, con esa falsa casualidad que usaba para introducir temas difíciles. «Sí», respondió Elena simplemente. «¿Qué te pareció?». Elena miró a su hija, a esa mujer de 42 años que una vez había sido una niña, que lloraba cuando Elena salía de casa aunque fuera por una hora, que se agarraba de su falda suplicando que no se fuera nunca, que le decía: «Mami, cuando sea grande quiero ser igual a ti». «Me parece que ya decidiste», dijo Elena, con una calma que la sorprendió a ella misma. Carmen bajó la vista, incapaz de sostener la mirada de su madre. Es que Jorge y yo pensamos que tal vez sería mejor para todos. Para ti también. Allí tendrías compañía de gente de tu edad, actividades, y ustedes tendrían su privacidad familiar», completó Elena. Carmen se sonrojó. «No es eso, mamá, es que...». «Está bien, Carmen», interrumpió Elena. «Entiendo». Y realmente entendía. Entendía que se había convertido en una carga, en una molestia, en un recordatorio inconveniente de que algún día Carmen también sería vieja, y tal vez sus propios hijos la tratarían con la misma indiferencia cruel con la que ella estaba tratando a su madre. Esa noche, Elena se sentó en el borde de su cama y sacó la caja de metal por última vez. Miró las fotografías, tocó las medallas, leyó las cartas de reconocimiento que había recibido de superiores y colegas. Todo eso pertenecía a otra mujer, a otra vida, a otro mundo donde Elena Márquez había significado algo importante para cientos de personas, donde su nombre había sido sinónimo de valor, de liderazgo, de respeto. Guardó todo nuevamente en la caja y la puso en el fondo del closet. «Tal vez es hora de aceptar que esa mujer ya murió», susurró en la oscuridad, pero en algún lugar profundo de su corazón, algo pequeño pero inquebrantable, se negaba a aceptar esa sentencia de muerte. Algo que había sobrevivido a batallas, a pérdidas, a años de humillación, y que todavía tenía una última carta por jugar. Algo cambió en Elena después de esa noche. No era visible desde afuera, no era algo que Carmen o Jorge pudieran detectar en sus rutinas diarias, pero por dentro, en ese lugar secreto donde guardaba los recuerdos de quien había sido antes, algo antiguo comenzó a desperezarse como un león que hubiera estado durmiendo demasiado tiempo. Comenzó con pequeñas observaciones. Elena, que durante meses había caminado por la casa con la mirada baja, evitando el contacto visual que pudiera interpretarse como desafío o molestia, ahora miraba, realmente miraba. Miraba cómo Jorge trataba a los empleados de las tiendas cuando salían de compras familiares, la forma despectiva en que hablaba a cajeros y empacadores como si fueran menos que humanos. Miraba cómo Carmen había desarrollado la misma actitud condescendiente de su esposo, copiando sus gestos de impaciencia y superioridad moral. Miraba también las cosas que habían estado sucediendo delante de sus narices, pero que había elegido ignorar por supervivencia emocional, como las cuentas que se acumulaban en la mesa de la cocina, facturas marcadas con sellos rojos de «vencido», que Jorge escondía rápidamente cuando ella entraba a la habitación. «Elena, ¿puedes prestarnos para la factura de la luz?», le había pedido Carmen una mañana, con esa sonrisa forzada que había perfeccionado para pedir favores. «Es solo hasta que llegue el pago de Jorge la próxima semana». Elena había entregado el dinero sin preguntas, como siempre había hecho. Pero esta vez observó que era la tercera vez en el mes que le pedían prestado dinero de su modesta pensión. Dinero que nunca le devolvían, dinero que se evaporaba en el presupuesto familiar sin siquiera un agradecimiento formal. También empezó a notar las conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando ella entraba a una habitación. Las miradas que Carmen y Jorge intercambiaban cuando pensaban que no los estaba viendo, miradas que hablaban de planes secretos y decisiones que se tomaban sin consultarla. Una tarde, mientras organizaba los papeles de su pensión, Elena encontró algo que la llenó de una furia fría y calculada. Entre los documentos que Carmen le ayudaba a manejar, porque eran muy complicados para ella, descubrió que habían estado retirando dinero adicional de su cuenta. No era mucho cada vez, $20 aquí, 30 allá, cantidades pequeñas que ella no habría notado si no hubiera comenzado a prestar atención real a sus estados de cuenta. Pero sumadas durante los últimos 6 meses, representaban casi $500 de su dinero,
que habían desaparecido sin explicación ni permiso. Elena se sentó en su cama, sosteniendo los papeles con manos que ya no temblaban de miedo, sino de indignación contenida. No era solo el dinero, era lo que representaba. Habían decidido que ella era tan senil, tan insignificante, que podían robarle directamente sin ni siquiera molestarse en inventar una excusa. Esa noche, cuando todos dormían, Elena se levantó silenciosamente y caminó hasta el escritorio de Jorge. Había aprendido a moverse por la casa como un fantasma durante todos esos meses de invisibilidad, y ahora esas habilidades tenían un propósito diferente. En el primer cajón, encontró lo que estaba buscando, los recibos bancarios que confirmaban las extracciones de su cuenta. Jorge había sido meticuloso manteniéndolos, probablemente como prueba de que técnicamente tenía acceso legal a la cuenta conjunta que Elena había firmado, para facilitar el manejo de sus finanzas. Pero también encontró algo más: folletos de casas, propiedades que Jorge y Carmen estaban considerando comprar. Casas grandes, caras, el tipo de propiedades que requerían un pago inicial sustancial. Al lado de los folletos, un cuaderno donde Jorge había estado calculando presupuestos. Elena leyó los números con la precisión matemática que había desarrollado durante sus años militares, cuando coordinaba presupuestos para operaciones complejas. Los cálculos eran claros. Estaban esperando que ella muriera o que la llevaran a un hogar de ancianos para usar su habitación como garantía para la nueva casa. Valor estimado de liberación de espacio: 850 mes adicionales en capacidad de pago. Había escrito Jorge en su letra cuidadosa. Eliminación de gastos relacionados con EM. 400 mes aproximadamente. EM Elena Márquez. La habían reducido a iniciales en una ecuación financiera. Elena cerró el cuaderno y regresó los documentos exactamente como los había encontrado. Pero antes de volver a su habitación, se detuvo frente al espejo del pasillo y se miró realmente por primera vez en meses. Lo que vio no fue a la mujer derrotada y resignada que había estado interpretando durante tanto tiempo. Lo que vio fue a Elena Márquez, de 68 años, con arrugas que contaban historias de batallas ganadas, con ojos que habían visto la maldad humana en sus formas más crueles y habían sobrevivido para contarlo. No era más dolor, se susurró a sí misma en el espejo. Era decisión. Al día siguiente, Elena comenzó una rutina diferente. Seguía haciendo todas las tareas domésticas que se esperaban de ella. Seguía cuidando a los niños cuando era necesario. Seguía sonriendo débilmente cuando Carmen le daba órdenes. Pero por dentro, estaba planificando. Comenzó con los nietos. Durante los paseos al parque, mientras Santiago jugaba en los columpios y María construía castillos de arena, Elena comenzó a contarles historias diferentes. No sobre soldados imaginarios o aventuras fantásticas. Historias reales, con detalles específicos, con nombres y fechas, y lugares que podían verificarse. ¿Sabes, Santiago? Tu abuela una vez salvó la vida de 20 soldados que estaban atrapados en territorio enemigo, le dijo una tarde mientras empujaba su columpio. ¿En serio, abuela? ¿Como en las películas? No, mi cielo, en la vida real. Fue en 1987, en la frontera norte. Yo era capitana entonces, y tenía que tomar decisiones muy difíciles. María, que había dejado de jugar para escuchar, se acercó corriendo. ¿Qué tipo de decisiones, abuela? Elena se agachó para quedar a su altura. Decisiones sobre si arriesgar mi propia vida para salvar a otras personas. Decisiones que podrían cambiar el resultado de operaciones militares importantes. ¿Y qué decidiste? Elena sonrió, y por primera vez en meses, fue una sonrisa real. Decidí que la vida de mis soldados era más importante que mi propia seguridad, así que desarrollé un plan de rescate que nadie más había pensado. ¿Funcionó? Funcionó perfectamente, y por eso me dieron esta medalla, dijo Elena, sacando discretamente de su bolso la medalla al valor que había comenzado a llevar consigo nuevamente. Los ojos de los niños se abrieron como platos. La medalla era real, pesada, con inscripciones oficiales que hasta un niño podía reconocer como auténticas. ¿Mamá y papá saben de tu medalla?, preguntó Santiago con esa curiosidad directa de los 8 años. Nunca se los he mostrado, respondió Elena cuidadosamente. A veces los adultos se olvidan de escuchar historias importantes. Esa noche, Santiago y María entraron corriendo a la casa con una energía que Carmen no había visto en semanas. «Mamá, mamá, la abuela tiene una medalla de verdad», gritó Santiago, saltando de emoción. Carmen levantó la vista de su computadora con esa expresión de paciencia forzada que reservaba para las fantasías de los niños. «Ah, sí, mi cielo,
Ya te dije que la abuela tiene mucha imaginación. No es imaginación, la vimos. Es real, tiene letras y todo, insistió María. Jorge, que estaba viendo televisión en el sofá, soltó una risa sarcástica. Niños, su abuela probablemente compró esa medalla en una tienda de disfraces. Las medallas militares reales no se ven así de nuevas después de tantos años. Elena, que estaba parada en el marco de la puerta de la cocina, escuchó toda la conversación. Esta vez no sintió dolor ni humillación. Sintió algo mucho más peligroso, una calma absoluta que reconoció de sus días de comando, cuando tenía que tomar decisiones estratégicas bajo presión. Se acercó lentamente al sofá donde estaba Jorge y, con movimientos deliberados, sacó la medalla de su bolso. La puso sobre la mesa de centro, directamente frente a él, donde la luz de la lámpara hacía brillar el metal y las inscripciones grabadas. Esta medalla fue otorgada a la capitana Elena Márquez el 15 de octubre de 1987 por la operación de rescate en Puerto Esperanza, dijo Elena con una voz que Jorge nunca había escuchado antes, una voz que tenía autoridad natural, que comandaba atención y respeto sin tener que suplicarlo. Jorge se inclinó para examinar la medalla, y Elena pudo ver el momento exacto en que se dio cuenta de que era completamente auténtica. Su expresión pasó de sarcasmo a confusión, y después a algo que se parecía peligrosamente al miedo. «¿De dónde sacaste esto?», murmuró Jorge. «Me la gané», respondió Elena simplemente. Carmen se acercó para ver la medalla, y Elena observó cómo su hija comenzaba a procesar la posibilidad de que todo lo que habían asumido sobre ella durante años podría estar completamente equivocado. «Mamá», dijo Carmen con voz temblorosa, ¿Tú fuiste soldado?» Elena tomó la medalla y la guardó nuevamente en su bolso. «Fui muchas cosas antes de convertirme en la abuela que no sirve para nada más que cuidar niños», dijo, citando las palabras exactas que había escuchado a Jorge usar para describirla. El silencio que siguió fue tan denso que Elena podía escuchar los latidos de su propio corazón. Pero esta vez, el silencio no la asustaba. Este silencio era suyo, y tenía el poder de una tormenta que se había estado acumulando durante demasiado tiempo, y finalmente estaba lista para desatarse. Los días que siguieron al incidente de la medalla fueron extraños, cargados de una tensión que flotaba en el aire como electricidad antes de una tormenta. Carmen y Jorge se movían por la casa con una cautela nueva, como si de repente no supieran muy bien cómo tratar a la mujer que habían estado humillando durante meses. Elena, por su parte, había vuelto a su rutina aparentemente normal. Preparaba desayunos, limpiaba la casa, cuidaba a los nietos, pero había algo diferente en sus movimientos, una precisión militar que había estado dormida y ahora despertaba gradualmente. Cada tarea la realizaba con una eficiencia silenciosa que no había mostrado antes. Carmen intentó varias veces abordar el tema de la medalla, pero cada vez que comenzaba una conversación, se encontraba con la mirada serena de su madre, una mirada que la hacía sentir como una niña pequeña que había sido sorprendida haciendo algo malo. «Mamá, sobre la medalla que nos mostraste», comenzó Carmen una mañana mientras desayunaban. «¿Qué hay con ella?», respondió Elena con una calma que era más inquietante que cualquier emoción. «Bueno, es que nunca nos habías contado que habías estado en el ejército». Elena la miró por unos segundos antes de responder. Nunca preguntaron. Era cierto, y Carmen lo sabía. Durante todos estos meses de tratarla como una anciana senil, cuyas historias eran fantasías inventadas, nunca se habían tomado el tiempo de preguntarle realmente sobre su pasado. Habían asumido, habían juzgado, habían decidido quién era Elena, sin conocer absolutamente nada sobre la vida que había vivido antes de convertirse en la abuela. Jorge, que había estado desayunando en silencio, finalmente habló. «Elena, ¿por qué nunca mencionaste que habías sido militar?» Elena se volvió hacia él con esa nueva mirada que lo hacía sentir inexplicablemente nervioso. «Jorge, ¿por qué nunca preguntaste qué había hecho yo antes de que Roberto muriera?» La pregunta quedó flotando en el aire sin respuesta, porque la verdad era que Jorge nunca había considerado que Elena pudiera haber tenido una vida interesante, una carrera significativa, logros que merecieran respeto. Para él, ella siempre había sido simplemente la suegra, una extensión de Carmen sin identidad propia. Esa tarde, mientras Elena limpiaba el ático por pedido de Carmen, para hacer más espacio de almacenamiento, encontró exactamente lo que había estado buscando, una caja de cartón que contenía todos los recortes de periódicos que Roberto había guardado meticulosamente durante los años de su carrera militar.
Con manos cuidadosas, Elena extendió los artículos sobre el suelo polvoriento del ático. Ahí estaba su historia completa, documentada por la prensa nacional e internacional. Capitana Elena Márquez lidera operación de rescate exitosa. Heroína militar recibe condecoración por valor excepcional. Primera mujer en comandar unidad especial de rescate. Había fotografías de ella recibiendo medallas de manos de generales, imágenes de ceremonias oficiales donde aparecía junto a dignatarios y oficiales de alto rango, testimonios de soldados que había salvado, entrevistas donde hablaba de táctica militar y liderazgo con la autoridad de alguien que había ganado ese respeto en el campo de batalla. Elena seleccionó cuidadosamente varios artículos y los puso en una carpeta nueva. Después, hizo algo que no había hecho en años. Se vistió con el único traje formal que conservaba, se peinó con cuidado y se dirigió a la escuela de Santiago. «Buenos días», le dijo a la secretaria de la escuela con una sonrisa cordial. «Soy Elena Márquez, abuela de Santiago Herrera. Me gustaría hablar con la directora sobre la posibilidad de participar en el Festival de Héroes Nacionales que se realizará la próxima semana». La secretaria, una mujer joven que había trabajado en la escuela el tiempo suficiente para reconocer cuando alguien hablaba con autoridad real, la dirigió inmediatamente a la oficina de la directora. «Señora Márquez», dijo la directora después de revisar los artículos de periódico que Elena había traído. «Esto es extraordinario. No teníamos idea de que tuviéramos a una heroína militar entre nuestras familias. Por supuesto que puede participar en el festival. De hecho, me gustaría que fuera nuestra presentadora principal». Elena sonrió. «Me honra la invitación. Solo pido que sea una sorpresa. Me gustaría que los niños y sus familias descubran la historia durante la presentación». «¿Una sorpresa?» Digamos que algunos miembros de mi familia han subestimado la importancia de las historias que tengo para contar. La directora asintió con comprensión. Había visto suficientes dinámicas familiares complicadas como para entender que a veces los héroes más grandes eran los menos reconocidos en sus propias casas. Esa noche, Elena se sentó en su escritorio, el pequeño escritorio que había rescatado del garaje y que Jorge había considerado demasiado viejo para la sala, y comenzó a escribir su discurso. No era venganza lo que sentía mientras escribía, era algo más profundo, la necesidad de recuperar su identidad, de mostrar a sus nietos que su abuela no era una anciana senil que inventaba cuentos, sino una mujer que había vivido una vida extraordinaria. Escribió sobre la operación de Puerto Esperanza, donde había coordinado el rescate de 20 soldados atrapados tras las líneas enemigas. Escribió sobre las noches en vela planeando estrategias que salvarían vidas, sobre las decisiones imposibles que había tenido que tomar cuando era responsable de cientos de hombres y mujeres bajo su comando. Escribió sobre el miedo que había sentido, no por su propia vida, sino por la posibilidad de fallarle a la gente que confiaba en su liderazgo. Sobre las veces que había dudado de sí misma, pero había seguido adelante porque era lo que exigía su responsabilidad. Al día siguiente, Carmen notó que su madre parecía diferente. Había algo en su postura, en la forma en que caminaba por la casa, que le recordaba vagamente a la mujer fuerte que había sido su madre cuando ella era niña, antes de que la vida la suavizara con años de matrimonio tranquilo y maternidad dedicada. «Mamá, ¿estás bien? ¿Te ves diferente?», le preguntó Carmen con curiosidad genuina por primera vez en meses. «Me siento como no me había sentido en mucho tiempo», respondió Elena. «Me siento como yo misma». Jorge, que había estado evitando conversaciones directas con Elena desde el incidente de la medalla, finalmente no pudo resistir la curiosidad. «Elena, ¿qué tan alto llegaste en el ejército? ¿Cuántos años estuviste ahí?». Elena lo miró con esa calma nueva que lo desconcertaba. «Estuve 20 años. Llegué a capitana, que no es el rango más alto, pero sí lo suficientemente alto como para comandar operaciones importantes. Lo suficientemente alto como para que la gente respetara mis decisiones». La última frase quedó flotando en el aire con un peso específico. Jorge sintió como si Elena le estuviera enviando un mensaje, aunque no podía descifrar exactamente cuál. Santiago y María habían comenzado a mirar a su abuela con una admiración nueva. Durante los paseos al parque, le hacían preguntas más específicas sobre su época militar, y Elena respondía con detalles que ningún adulto podría inventar. Nombres de compañeros, fechas específicas, descripciones técnicas de equipos y estrategias que solo alguien con experiencia real podría conocer. «Abuela», le preguntó María una tarde, «¿por qué mamá y papá no sabían que habías sido soldado?». Elena se agachó para estar a la altura de su nieta. «A veces, mi cielo, los adultos se olvidan de que las personas mayores tuvimos vidas completas e interesantes antes de ser abuelos.
Se olvidan de preguntarnos sobre las cosas importantes que hicimos. ¿Pero tú se lo vas a contar? Elena sonrió misteriosamente. Muy pronto, toda la familia va a conocer las historias de la abuela. Y no solo la familia. La noche antes del festival escolar, Elena abrió su armario y sacó algo que había mantenido guardado durante años: su uniforme militar. Lo había conservado no por nostalgia, sino porque representaba la época de su vida cuando había sido más ella misma, cuando su palabra tenía peso y sus decisiones cambiaban vidas. Se probó el uniforme frente al espejo. Todavía le quedaba bien. Los años habían agregado algunas canas y algunas líneas a su rostro. But el porte militar seguía ahí, la postura erguida de alguien acostumbrado a comandar respeto. Al día siguiente, mientras Carmen y Jorge se preparaban para ir al Festival Escolar de Santiago, sin tener la menor idea de lo que estaba por suceder, Elena se vistió cuidadosamente, pero en lugar del uniforme, eligió un vestido simple y elegante. El uniforme lo llevaría en una bolsa. Se lo pondría en el momento exacto en que fuera apropiado. ¿Vienes al festival, mamá?, le preguntó Carmen, más por cortesía que por verdadero interés. Por supuesto, respondió Elena. No me perdería por nada del mundo la oportunidad de ver a Santiago presentar su proyecto sobre héroes nacionales. Carmen asintió distraídamente, revisando su teléfono. Jorge ajustó su corbata en el espejo, preparándose para otro evento escolar, donde tendría que socializar con otros padres y probablemente presumir sobre sus logros profesionales. Ninguno de los dos tenía la menor idea de que en pocas horas Elena Márquez dejaría de ser la abuela que vive aquí porque no tiene a dónde ir, y se convertiría en lo que siempre había sido, una leyenda viviente que había estado escondida bajo el disfraz de una anciana invisible. El auditorio de la escuela estaba lleno de familias expectantes cuando Elena llegó, llevando discretamente una bolsa que contenía su uniforme militar. Se sentó en la parte trasera, observando cómo Carmen y Jorge se acomodaban en las primeras filas, junto con otros padres, conversando animadamente sobre sus trabajos y sus planes de fin de semana. Jorge había logrado captar la atención de varios padres hablando sobre un proyecto importante en su oficina, gesticulando con esa confianza artificial que había perfeccionado para parecer más exitoso de lo que realmente era. Carmen asentía orgullosamente, agregando comentarios sobre lo ocupados que estaban siempre con cosas importantes. Lástima que la abuela de Santiago no pudo venir, escuchó Elena que le decía Carmen a otra madre. Está un poco, ya sabes, la edad. A veces se confunde y dice cosas extrañas. Es mejor que se quede en casa descansando. Elena sintió una sonrisa fría formarse en sus labios. En pocos minutos, Carmen descubriría exactamente qué tan confundida estaba su madre. La directora subió al escenario con una sonrisa radiante. Buenos días, familias. Hoy celebramos a los héroes nacionales y tenemos una sorpresa muy especial. Uno de nuestros estudiantes, Santiago Herrera, tendrá la oportunidad de escuchar una historia real de heroísmo, contada por alguien que la vivió en primera persona. Santiago, que estaba sentado en primera fila con su clase, volteó confundido hacia sus padres. Él había preparado una presentación sobre Simón Bolívar, no sobre historias reales de su familia. Pero antes de comenzar, continuó la directora, me gustaría que nuestra invitada especial nos comparta su historia. Por favor, demos un fuerte aplauso a la capitana retirada Elena Márquez. El auditorio comenzó a aplaudir educadamente, pero Elena pudo ver el momento exacto en que Carmen y Jorge se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Los ojos de Carmen se abrieron como platos, y Jorge se puso rígido en su silla como si hubiera visto un fantasma. Elena se levantó de su asiento en la parte trasera y comenzó a caminar hacia el escenario, pero a mitad del pasillo se detuvo. «Disculpen un momento», dijo, dirigiéndose al baño que estaba junto al auditorio. 5 minutos después, Elena emergió completamente transformada. Llevaba su uniforme militar completo, pantalones perfectamente planchados, camisa militar con todas sus insignias, la gorra reglamentaria, y en el pecho, no solo la medalla que había mostrado en casa, sino todas las condecoraciones que había ganado durante sus 20 años de servicio. El auditorio se quedó en silencio absoluto. Esta no era la misma mujer mayor que había entrado discretamente. Esta era la capitana Elena Márquez, con la postura erguida y la presencia imponente de alguien acostumbrado a comandar respeto. Elena subió al escenario con pasos firmes y precisos. Se colocó detrás del pódium y miró al auditorio con la confianza de alguien que había hablado frente a generales y políticos. «Buenos días», dijo con una voz que llenó completamente el auditorio sin necesidad de micrófono. «Mi nombre es Elena Márquez.
Serví en el Ejército Nacional durante 20 años, alcanzando el rango de capitana de operaciones especiales. Los padres comenzaron a susurrar entre ellos, impresionados por la presencia de esta mujer que había aparecido como de la nada. Elena pudo ver a Carmen hundiéndose en su asiento y a Jorge con la cara completamente roja, probablemente recordando cada comentario despectivo que había hecho sobre las historias inventadas de Elena. Durante mi carrera militar, continuó Elena, participé en numerosas operaciones de rescate y estrategias de defensa nacional, pero hay una historia en particular que me gustaría compartir con ustedes, porque habla de algo muy importante, el valor de no subestimar a las personas por su edad, su apariencia o su posición actual en la vida. Santiago estaba sentado al borde de su silla, con los ojos brillando de emoción y orgullo. Por fin, toda la escuela iba a escuchar las historias reales de su abuela. En octubre de 1987, comenzó Elena, recibí la misión más difícil de mi carrera. 20 soldados de una unidad de reconocimiento habían quedado atrapados tras las líneas enemigas durante una operación que había salido mal. Los comandantes superiores habían declarado que era imposible rescatarlos sin arriesgar aún más vidas. Elena hizo una pausa, mirando directamente a Jorge. Pero yo creí que esos soldados merecían una oportunidad. Creí que no podíamos simplemente abandonarlos porque alguien había decidido que no valían el esfuerzo. Jorge se movió incómodamente en su asiento. Aunque Elena estaba contando una historia militar de 30 años atrás, algo en sus palabras se sentía como un mensaje personal. Desarrollé un plan que nadie más había considerado, continuó Elena. Era arriesgado, requería precisión absoluta, y muchos de mis superiores pensaban que era demasiado audaz para funcionar. Pero a veces, cuando la situación es desesperada, las ideas que otros descartan como imposibles son exactamente lo que se necesita. Elena describió la operación en detalle, cómo había estudiado los patrones de vigilancia enemiga, cómo había coordinado un ataque de distracción mientras un equipo pequeño se infiltraba para rescatar a los soldados atrapados, cómo había arriesgado su propia carrera al desafiar las órdenes directas de no intentar el rescate. La operación fue un éxito completo, dijo Elena, su voz llenándose de orgullo genuino. Los 20 soldados regresaron a salvo. No perdimos ni una sola vida en el proceso. Y aprendí algo muy valioso. Nunca permitas que otros te digan lo que eres capaz de hacer. Nunca permitas que te subestimen porque creen que conocen tus limitaciones mejor que tú misma. El auditorio estalló en aplausos. Los niños aplaudían con entusiasmo, impresionados por la historia real de aventura y heroísmo. Los padres aplaudían con respeto y admiración por esta mujer extraordinaria que tenían frente a ellos. Pero Elena no había terminado. Esa experiencia me enseñó que a menudo las personas más valiosas son aquellas que otros han elegido ignorar. Los soldados que rescaté ese día habían sido dados por perdidos por los comandantes que los consideraban demasiado problema para salvar. Pero esos soldados tenían familias, tenían sueños, tenían tanto valor como cualquier oficial de alto rango. Elena miró directamente a Carmen, y su hija pudo ver en los ojos de su madre una mezcla de dolor y determinación que la hizo estremecer. A lo largo de mi vida, dijo Elena, elevando su voz para que cada palabra llegara claramente a toda la audiencia, he aprendido que algunas de las personas más crueles no son los enemigos que enfrentas en batalla, son las personas que viven en tu propia casa, que te conocen íntimamente y que eligen tratarte como si no tuvieras valor porque creen que nunca habrá consecuencias por su crueldad. Un silencio tenso llenó el auditorio. Algunos padres comenzaron a mirar hacia Carmen y Jorge, preguntándose si había alguna conexión entre las palabras de Elena y la dinámica familiar que estaba comenzando a vislumbrarse. He visto hombres valientes en batalla que se convertían en cobardes cuando se trataba de tratar con respeto a las personas que consideraban inferiores, continuó Elena. He visto personas que alardeaban de sus logros profesionales, pero que eran incapaces del tipo de valor que se requiere para reconocer el valor de otros. Jorge estaba prácticamente hundiéndose en su silla, y Carmen parecía querer desaparecer del auditorio. Los padres a su alrededor comenzaron a intercambiar miradas, claramente entendiendo que estaban presenciando algo más que una simple presentación sobre heroísmo militar. Pero lo más importante que he aprendido, dijo Elena, su voz ahora cargada de una autoridad que silenciaba completamente el auditorio, es que nunca es demasiado tarde para recordarle a las personas quién eres realmente. Nunca es demasiado tarde para levantarte y reclamar el respeto que mereces, sin importar cuánto tiempo hayas permitido que otros te traten como si no lo merecieras.
Elena se quitó la gorra militar y la sostuvo contra su pecho. Santiago, mi querido nieto, quiero que recuerdes esta historia. Quiero que recuerdes que tu abuela no es solo una anciana que cuida niños y lava platos. Soy una mujer que salvó vidas, que tomó decisiones que cambiaron el curso de operaciones militares, que fue respetada y valorada por cientos de personas que confiaron en mi liderazgo. Santiago se levantó de su silla y comenzó a aplaudir con lágrimas en los ojos. Pronto, todo el auditorio se puso de pie, ofreciendo una ovación que duró varios minutos. Cuando finalmente se calmaron los aplausos, Elena miró directamente a Carmen y Jorge. «Y ahora», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «creo que es hora de que mi familia y yo tengamos una conversación muy necesaria sobre el respeto, la dignidad y el valor real de las personas». El auditorio comenzó a vaciarse, pero Elena notó que muchos padres se acercaban a Carmen y Jorge con expresiones de curiosidad y, en algunos casos, desaprobación evidente. Santiago corrió hacia el escenario y abrazó a su abuela con una fuerza que casi la derribó. «Abuela, eres increíble, eres un héroe real». Elena abrazó a su nieto, sintiendo como por primera vez en meses había recuperado no solo el respeto de otros, sino algo mucho más importante, el respeto por sí misma. El viaje de regreso a casa fue el más silencioso en la historia de esa familia. Santiago y María iban en el asiento trasero, todavía emocionados por la presentación de su abuela, susurrando entre ellos sobre las medallas y las historias heroicas que acababan de escuchar. Carmen conducía con las manos aferradas al volante, la cara roja de vergüenza. Jorge miraba por la ventana, evitando cuidadosamente hacer contacto visual con Elena a través del espejo retrovisor. Cuando llegaron a casa, Elena se dirigió directamente a su habitación y cerró la puerta. Se cambió el uniforme militar con movimientos ceremoniosos, doblando cada pieza con el cuidado que merecía un símbolo de honor. Pero esta vez, cuando guardó el uniforme, no lo escondió en el fondo del armario. Lo colgó en un lugar visible, donde podía verlo todos los días como recordatorio de quién era realmente. Una hora después, escuchó un toque suave en su puerta. «¿Puedo pasar?», preguntó Carmen con una voz que Elena no había escuchado en años. Era la voz de la niña que había sido, vulnerable y llena de remordimiento. «Adelante», respondió Elena, sentándose en el borde de su cama. Carmen entró lentamente, como si fuera una estudiante convocada a la oficina del director. Sus ojos estaban enrojecidos. Había estado llorando. «Mamá, yo no sabía», comenzó Carmen, pero Elena levantó la mano suavemente. «Carmen, por favor, siéntate», dijo Elena con una calma que era más devastadora que cualquier grito. «Tenemos mucho de qué hablar». Carmen se sentó en la pequeña silla del escritorio, la misma silla donde Elena había escrito su discurso días atrás. «Mamá, lo siento tanto. No tenía idea de que habías hecho todas esas cosas increíbles». «¿Y eso habría cambiado algo?», preguntó Elena. «¿Habrían sido diferentes conmigo si hubieran sabido que fui capitana del ejército? ¿O me habrían tratado con respeto simplemente por ser tu madre, por ser un ser humano que merece dignidad?» Carmen bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su madre. «Tienes razón. No debería haber importado lo que habías hecho antes. Debería haberte tratado mejor simplemente porque eres mi mamá. Carmen, durante meses me has tratado como si fuera una carga, como si mi presencia en esta casa fuera un favor que ustedes me hacían. He escuchado conversaciones sobre enviarme a un hogar de ancianos. He visto los cálculos de Jorge donde mi valor se reduce a cuánto dinero ahorrarían si me deshicieran de mí». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «Mamá, eso no es...». «Encontré el cuaderno, Carmen. Vi los folletos de casas que planean comprar cuando liberen mi habitación. Vi los retiros de dinero de mi cuenta de pensión que nunca autoricé». Carmen se cubrió la cara con las manos. «Oh, Dios mío. Mamá, yo no sabía sobre el dinero. Eso fue idea de Jorge. Él dijo que técnicamente tenía derecho porque su nombre estaba en la cuenta conjunta. Pero sabías sobre los planes de la casa nueva. Sabías sobre los cálculos para deshacerte de mí». Carmen sollozó abiertamente. «Sí, lo siento tanto. Jorge decía que era lo mejor para todos, que tú serías más feliz con gente de tu edad. Jorge no sabe absolutamente nada sobre lo que me haría feliz», dijo Elena con una firmeza que hizo que Carmen levantara la vista. «Jorge es un hombre pequeño, cruel, que construye su autoestima humillando a personas que considera más débiles. Y tú, mi hija, has permitido que ese hombre te convirtiera en alguien que yo no reconozco.
Las palabras cayeron sobre Carmen como piedras. Mamá, tienes razón. He sido horrible contigo. He sido una hija terrible. Elena se levantó y caminó hasta la ventana, mirando el jardín donde una vez había plantado rosas con Carmen cuando era una niña pequeña. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Carmen? No es que no supieran sobre mi carrera militar, es que en todos estos meses nunca se tomaron el tiempo de preguntarme qué pensaba, qué sentía, qué necesitaba. Me trataron como si fuera un mueble que respiraba. Sé cómo puedo arreglar esto, mamá. Dime qué hacer para arreglar esto. Elena se volvió hacia su hija. Primero, Jorge va a devolver cada centavo que tomó de mi cuenta. Segundo, van a cancelar cualquier plan que tengan de conseguir una casa nueva a expensas de mi habitación. Tercero, si realmente quieren que me vaya de esta casa, me voy, pero será por mi propia decisión, no porque ustedes me hayan hecho sentir tan bienvenida que no tuviera otra opción. Carmen se puso de pie rápidamente. No, mamá, no queremos que te vayas. Por favor, no nos dejes. Entonces las cosas van a cambiar radicalmente en esta casa, dijo Elena con una autoridad que Carmen recordaba vagamente de su infancia. Me van a tratar con el respeto que merezco, no porque haya sido capitana del ejército, sino porque soy tu madre y soy un ser humano. Van a consultarme sobre decisiones que me afectan. Van a incluirme en conversaciones familiares. Y si Jorge no puede aceptar estos cambios, entonces él puede buscar otro lugar donde vivir. Carmen asintió desesperadamente. Sí, mamá. Lo que tú digas. Hablaré con Jorge. No, dijo Elena firmemente. Jorge va a venir aquí y me va a hablar directamente. Ya estoy cansada de que hables por él y de que él hable sobre mí como si yo no existiera. Media hora después, Jorge tocó la puerta de Elena con movimientos vacilantes. Cuando Elena le dijo que pasara, él entró como un niño regañado, evitando el contacto visual. Elena, yo quería disculparme, murmuró Jorge. Mírame cuando me hables, dijo Elena con una voz que Jorge nunca había escuchado antes. Era la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes que se obedecían sin cuestionamientos. Jorge levantó la vista reluctantemente. Lo siento haberte faltado el respeto. Jorge, durante meses me has tratado como si fuera basura. Has tomado dinero de mi cuenta sin permiso. Has hecho cálculos sobre cuánto ahorrarían si me deshicieran de mí. Has hablado de mí como si fuera un mueble estorboso que necesitaban remover. Jorge se puso pálido. Yo nunca quise... ¿Nunca quisiste qué? ¿Nunca quisiste ser un ladrón? Porque eso es lo que eres cuando tomas dinero de la cuenta de otra persona sin permiso. ¿Nunca quisiste ser cruel? Porque eso es lo que eres cuando tratas a una anciana como si fuera una carga innecesaria. Jorge abrió la boca para defenderse, pero Elena continuó. Sé exactamente qué tipo de hombre eres, Jorge. Eres el tipo de hombre que es educado con su jefe, pero grosero con los meseros. El tipo de hombre que respeta a las personas que pueden ayudar su carrera, pero desprecia a las que considera inútiles para sus ambiciones. En el ejército, conocí a muchos hombres como tú. Los llamábamos cobardes. Jorge se puso rojo. Elena, yo trabajo duro. Yo mantengo esta familia. Ah, sí. Entonces no necesitas el dinero de mi pensión, ¿verdad? Porque vas a devolver cada centavo que tomaste, con intereses. Y vas a pagarme alquiler por la habitación que ocupo, como harías con cualquier inquilino respetable. Pero Elena, esta es mi casa. Esta era mi casa mucho antes de que tú llegaras, dijo Elena con una frialdad que hizo que Jorge retrocediera un paso. Y si no puedes tratarme con respeto en la casa donde crecía mi hija, entonces puedes empacar tus cosas y encontrar un lugar donde puedas ser el rey que crees que eres. El silencio que siguió fue tan denso que Jorge podía escuchar su propio corazón latiendo. Finalmente, con una voz apenas audible, murmuró: ¿Qué necesitas que haga? Necesito que me trates como tratas a las personas que respetas. Necesito que consultes conmigo antes de tomar decisiones que me afecten. Necesito que te disculpes con Santiago y María por haberles dicho que las historias de su abuela eran mentiras, y necesito que entiendas que si vuelves a faltarme el respeto, aunque sea una vez, no habrá segunda oportunidad. Jorge asintió como un estudiante que acaba de ser severamente reprendido por el director de la escuela. Los meses que siguieron transformaron completamente la dinámica de la casa. Jorge, que había descubierto que Elena tenía conexiones militares que podrían beneficiar su carrera, comenzó a tratarla con una deferencia exagerada, que a Elena le parecía patética pero aceptable. Carmen, genuinamente arrepentida y avergonzada por su comportamiento, se esforzaba por reconstruir la relación con su madre, pidiendo consejos sobre crianza y escuchando realmente las respuestas. Pero el cambio más hermoso
fue con Santiago y María. Sus compañeros de clase ahora sabían que tenían una abuela héroe, y los invitaban constantemente a que Elena les contara historias sobre sus aventuras militares. Elena se había convertido en la abuela más popular de la escuela, invitada regularmente a eventos especiales y celebraciones. Una tarde, 6 meses después del festival escolar, Elena estaba sentada en el jardín leyendo un libro, cuando Santiago se acercó corriendo. «Abuela, mi maestra quiere saber si puedes venir la próxima semana a hablarle a toda la escuela sobre liderazgo y valor». Elena sonrió. «Por supuesto, mi cielo. Será un honor». Santiago se sentó a su lado en el banco del jardín. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras. ¿Por qué nunca nos contaste antes que habías sido tan importante? ¿Por qué dejaste que papá y mamá te trataran mal si sabías que eras increíble?» Elena puso su brazo alrededor de su nieto. «Porque a veces, Santiago, cuando las personas que amas te lastiman durante mucho tiempo, empiezas a creer que tal vez tienes razón. Empiezas a olvidar quién eres realmente. Pero ¿cómo recordaste?» Elena miró hacia la casa donde Carmen estaba preparando la cena, y Jorge estaba ayudando con los platos, ambos esforzándose por demostrar que habían aprendido a valorar su presencia. «Recordé cuando me di cuenta de que tenía que elegir entre seguir siendo invisible o recordarle al mundo quién soy realmente. Y descubrí algo muy importante, mi cielo. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces». Santiago asintió solemnemente, como si estuviera aprendiendo una lección que recordaría toda su vida. «¿Y ahora?», dijo Elena, levantándose del banco. «Vamos a cenar. Tu mamá está haciendo mi comida favorita, y por primera vez en mucho tiempo, vamos a comer como una familia de verdad». Mientras caminaban hacia la casa, Elena sintió una paz profunda que no había experimentado en años. Había recuperado más que su dignidad. Había recuperado su lugar en su propia historia. Aprendí que a veces, el silencio no es rendición. A veces, es la calma que precede a la tormenta que restaura el orden natural de las cosas. A veces, es el silencio que más grita.